combatir sin dar tregua. Comenzó el combate y que pelear, y la guerra vamos a ganar. Todo lo que Satanás ha usurpado, con sus potestades y principados, se lo vamos a arrebatar. Todo Dios lo va a recuperar. Venceremos este reino profano, cada obra que no hayamos pisado, en nombre del Señor. Cada vida guiaremos al reino, y ya muchos no irán al infierno. La luz triunfará. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro grito de guerra será: aleluya, aleluya, reinaremos. Combatamos todo error, todo engaño, valoremos lo que Dios nos ha dado. Nuestra esfera es la celestial, donde es humillado todo el mal. Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Jesucristo es nuestro Señor. Bienvenido una vez más a la reunión ministerial, donde somos edificados con vida, donde somos renovados, donde el Señor se infunde a través de su palabra profética, a través de su hablar profético, para seguir apresurando la venida de nuestro Señor, para seguir unidos al corazón de Dios y así poder cada día avanzar como ese ejército que hoy lucha, que hoy pelea para de verdad vencer al enemigo y poder hacer la voluntad de Dios en esta tierra, así como se hace en los cielos. Señor, esta semana nos hablaba de un tema muy importante. El encargo de la semana es la cruz o ascetismo. La cruz o ascetismo. El versículo central de esta semana es Colosenses 2, 20, 23. Aleluya. Y el Señor nos sigue hablando a través de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Cristo es el centro conector de la obra de Dios, entrelazados en amor. Aleluya, amados hermanos. Dice la cruz o ascetismo. La cruz es lo que hoy nosotros necesitamos cada día como hijos de Dios, para unirnos a la voluntad de Dios, para unirnos al corazón de Dios, y cada día esa voluntad esté dispuesta, aleluya, y unida a la voluntad de Dios, aleluya, para nosotros ser esos que hoy llevan vida a las personas. Entonces, poder también servir a nuestro Señor, aleluya, es por medio de la cruz que nosotros nos negamos, aleluya, le decimos: Señor, esto es para ti, te sirvo a ti, todo lo que hacemos es para el Señor, amén, y allí, hermanos, ganamos la bendición. Señor nos ha hablado de que hay mucha alegría, de verdad, en todos nosotros, de ver cómo en estos últimos tiempos el Señor está de verdad haciendo cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, cosas que nosotros jamás imaginábamos, ¿verdad? Y pensábamos. Hoy el Señor está de verdad llevando su evangelio por todo lugar. Hoy la iglesia se está moviendo, hoy esa manada pequeña, aleluya, que al Señor le agradó darle el reino, hoy se está moviendo, ¿cierto?, por toda la tierra. No es porque seamos los mejores, el Señor nos decía allí, no porque seamos nosotros los mejores, nosotros somos los despreciables de esta tierra. Nos decía el Señor allí, hermanos, nosotros, pero somos esos que hoy, hermanos, están en las calles, locos, hermanos, llevando el evangelio, creyéndole a la palabra profética, siendo uno con el avance del evangelio, hoy como ese río, hermano, de la gracia,
por todo lugar, por todos los continentes de la tierra, llevando vida a las personas. El Señor nos mostraba allí de que como los adolescentes, los preadolescentes, los niños, cierto, los ancianos, los hermanos adultos, los de la tercera edad, los de la mejor edad, hoy están saliendo a las calles, cierto, porque el Señor anteriormente no habíamos visto, hermano, la categoría de estos adolescentes, de estos preadolescentes, hermanos, de verdad pudieran ser tan importantes para la obra de Dios con su simplicidad, con su sencillez. Hoy, hermanos, solamente obedeciendo a la palabra, lo que Dios nos está hablando a través del canal, del apóstol, a través del profeta, y saliendo a la calle a llevar el evangelio, pues no habíamos recibido esta luz, pero gloria al Señor porque la luz llegó, aleluya, gloria al Señor porque la luz llegó y hoy estos adolescentes, estos preadolescentes, estos jóvenes, el Señor niños, el Señor los está usando con los adultos, el Señor los está usando en su obra. El Señor decía allí que son todas las fuerzas de Dios. Dice que no podemos prescindir de ninguna fuerza del Señor. Por eso el Señor nos llevaba al Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, veíamos allí de que Aarón y Moisés, el faraón quiso negociar, que solamente saliera una parte del pueblo de Dios, pero vemos allí de que Aarón y Moisés, ellos dijeron de que era todo el pueblo que necesitaba salir con su ganado, cierto, con su rebaño, con todos sus bienes, con todo su patrimonio, a servir a su Señor en esos 3 días en el desierto. Eran todos, hermanos, todas las fuerzas unidas para servir al Señor en el desierto. Aleluya, lo mismo ocurre hoy. Hoy está ocurriendo lo mismo. Necesitamos de toda la fuerza, no podemos prescindir de ninguna fuerza. Aleluya, que el Señor hoy está, aleluya, actuando, aleluya, para establecer su reino en esta tierra. Los niños, los preadolescentes, los adolescentes, aleluya, los jóvenes, los adultos, hermanos, todas las fuerzas hoy están unidas al corazón de Dios para establecer el reino del Señor en esta tierra. Aleluya, hermano, y el Señor nos continúa hablando que infelizmente hoy el hombre en su naturaleza caída, hoy el hombre decía allí que necesita, ¿verdad?, tener de las cosas visibles, de las cosas palpables. Hoy el hombre necesita de esto, ¿cierto? Hermano, porque es fácil, hermano, cuando nosotros vemos con nuestros propios ojos para creer, ¿cierto? Y el hombre en su naturaleza caída, él necesita de esto, de las cosas visibles, de las cosas palpables, lo que sus ojos ven, ¿cierto? Pero, aleluya, hermano, gloria al Señor, porque un día, aleluya, vino Cristo, aleluya, vino la fe a nuestras vidas. Aleluya, porque un día alguien nos predicó el evangelio de la verdad, el evangelio, hermano, de la salvación, y nosotros creímos, hermano, y recibimos una vida maravillosa que es la vida de Dios dentro de nosotros. Fue Cristo mismo quien vino, aleluya, a través, hermanos, de su palabra, a través de la palabra de verdad del evangelio. Nosotros hemos creído y dice que en nosotros nació algo maravilloso, algo grandioso, hermano, que fue la fe. La fe nació en nuestra vida. Entonces, hermanos, ya nosotros no vivimos como viven todas las personas del mundo, no vivimos, hermano, bajo la esfera de la tierra, ¿cierto? Bajo las cosas visibles. Ya nosotros vivimos en la otra dimensión. Aleluya, gloria al Señor. Ya nosotros vivimos en la otra dimensión. Hermano, vivimos en la esfera espiritual. Vivimos en la esfera donde Dios está. Aleluya, vivimos, hermanos, en la esfera espiritual. Señor Jesús, hoy, hermano, nosotros por medio de la fe tenemos acceso, hermano, a las cosas espirituales. No vivimos, hermano, como los demás viven. Nosotros hoy vivimos, hermanos, es en Dios, en Cristo. Vivimos, hermano, en la otra dimensión, en la dimensión de Dios, en la esfera espiritual y no en la esfera terrenal. Y el Señor decía allí, hermanos, de que hoy tristemente también los hijos de Dios, el cristianismo, cierto, a pesar de este regalo que Dios le dio al hombre por medio de Cristo, cuando Cristo vino aquí a esta tierra, vino como la fe, dice que todavía, porque el hombre, hermanos, recibió este regalo de parte de Dios, dice que el hombre todavía su tendencia por vivir tantos años, hermanos, en esta esfera, en la esfera de la tierra, cierto, en la esfera de lo visible, dice que el hombre tiene esa tendencia, hermano, de volver a las cosas de la tierra y no vivir, hermano, en esa esfera, en la esfera celestial, en la esfera de Dios,
en la esfera, hermanos, donde nosotros nos unimos a la voluntad de Dios, en la esfera de la fe. Entonces el hombre tiene esa tendencia a pesar de tener este regalo de parte de Dios, de vivir en esta esfera de la tierra, en la esfera visible. Dice, pues por eso allí, hermanos, se originó la idolatría, ¿cierto? Porque el hombre, hermano, es fácil ver una imagen, ¿cierto? Una escultura, y dice el hombre, yo necesito, adora a Dios, ve a Dios allí y comienza a adorar, hermanos, supuestamente a Dios por medio de una imagen, por medio de una escultura, porque es algo visible que el hombre ve. Oh Señor Jesús, pero hermanos, nosotros no, nosotros adoramos es a Cristo, nosotros adoramos es a Dios, porque nosotros vivimos en la esfera de Dios. Nosotros hoy estamos en la dimensión de la eternidad, en la dimensión donde, hermanos, aleluya, allí, hermanos, donde estamos con el Señor, unidos al Señor. Entonces, Él es nuestra vida, nosotros tenemos esa conexión con el Señor, esa conexión con Dios. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque cuando llegó la fe es porque llegó Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Cuando llegó Cristo, hasta la ley dice que servía como ayo. Hermanos, vemos allí que cuando llegó Cristo, hermano, llegó Cristo como la fe. Dice que la fe que sirvió en el Antiguo Testamento como ayo, ¿cierto? Servía como ayo allí. Hermano, ya dejó pues de tener valor porque Cristo vino como la fe. El ayo era un tutor, ¿cierto?, que el Señor dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para cuidar de su pueblo mientras llegaba Cristo, hermano, mientras llegaba la fe. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Y ahí inmediatamente dice que la ley, hermanos, inmediatamente fue abolida, porque ya nosotros comenzamos a vivir por Cristo, ya nosotros comenzamos a vivir por la vida de Dios, nosotros comenzamos a vivir por la fe. Entonces, ya el ayo allí ya no tenía, hermanos, ya no tenía, pues ya fue abolido por parte del Señor. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. Entonces, vemos allí, hermanos, de que la tendencia del hombre siempre es estar en la esfera terrenal. Por eso el hombre comenzó a servir a Dios, hermanos, agradándole, haciendo obras para Dios en su capacidad humana, ¿cierto? El hombre comenzó, como vive en la esfera terrenal y no vive en la esfera de la fe, entonces comenzó a hacer obras para Dios. Pero el Señor decía allí, no es cuánto usted hace para Dios, es usted cuánto alcance para Dios. Entonces, mire, muy importante esto. Hermanos, dice que la obra de Dios no la hace el hombre. La obra de Dios, esos que viven por la fe, son trasladados a la esfera de Dios, donde está Dios, donde está Cristo. Y un hombre no puede hacer la obra de Dios en su capacidad. El único que puede hacer la obra de Dios es el mismo Dios. Por eso el Señor nos traslada a su esfera, nos traslada a donde está Él. Porque Él mismo, hermano, cuando nosotros estamos en esa esfera, vivimos en esa esfera, es el mismo Dios, hermano, quien hace la obra. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice, no es por obra, no es cuánto usted hace para Dios. Dice, es que usted alcance para Dios. Aleluya, no es lo que usted haga para Dios, es lo que usted alcance para Dios. Entonces, hermano, oh Señor Jesús, tristemente el hombre dice que comenzó a vivir, hermano, allí, pues, en su esfera terrenal. El hombre tiene esa tendencia. Entonces el hombre comenzó a actuar por su propia capacidad, pero sin depender, hermano, de la vida de Dios, de la fe de Cristo, hermano, que está en cada uno de nosotros. Entonces la obra de Dios no es hecha por el plano terrenal, por la obra en la tierra. La obra de Dios es hecha en la esfera del Espíritu. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque la obra de Dios es hecha en la esfera del Espíritu. Dice, en cuanto en la era del Espíritu, es hecha en el Espíritu a través de la fe. Entonces nosotros tenemos acceso a donde está Dios, a donde está Cristo. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Aleluya, porque, aleluya, un día, hermano, vino Cristo. Aleluya, vino como la fe. Hermano, vino a nosotros. Hoy nosotros vivimos en la esfera espiritual, vivimos en esa comunión con Dios, que es quien direcciona su obra, quien, hermanos, nos da, aleluya, la dirección a través de la unción del Espíritu, a través de Él mismo en cada uno de nosotros, porque somos hombres de fe. Aleluya, aleluya, porque nosotros adoramos es lo invisible, hermano, es el mismo Señor que está en la esfera espiritual. Entonces, gloria al Señor, porque dice aquí de que, hermano, la palabra también, hermano, ha llegado a nosotros. Dice que la palabra, hermanos, dice que la fe no es algo abstracto, dice que no es algo vacío, dice que no es algo suelto.
Dice que la fe viene por el oír, dice Romanos 10:17, y por el oír la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. La fe viene ¿por qué? Por el oír y por oír la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 1:5 para ya ir finalizando y darle paso a mi hermano. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, esa es la importancia hoy de creer a la palabra profética. Hermanos, hoy necesitamos creer a la palabra, ¿verdad? La palabra es la que produce la fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra profética, la oímos. Hermano, esto va a producir fe en nosotros. Primera Tesalonicenses 2:13 dice que ellos creyeron a la palabra, ¿verdad? No era palabra de hombre y la palabra comenzó a operar. Hoy nosotros necesitamos creer a la palabra profética, porque si nosotros creemos a la palabra profética, esto nos va a llevar a la dimensión de los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y la palabra va a operar. Vamos a ser obedientes a la palabra y vamos a reaccionar a favor del reino, a favor de nuestro Señor. Aleluya, gloria al Señor, pero es creer en la palabra profética. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor nos decía allí, hermanos, de que allí este fue el problema que hubo con los colosenses, porque ellos, hermanos, por falta, hermanos, de estar en el Espíritu, de creer a la palabra profética, pues ellos no vivían en el Espíritu, ellos vivían en la esfera terrenal y comenzaron allí creencias en su ignorancia, hermano, como los terremotos, las tempestades, el Dios de la agricultura. Ellos en su ignorancia comenzaron a creer en todos estos dioses. Entonces, para que les fuera bien en la cosecha, adoraban al Dios de la agricultura, ¿cierto? Entonces ellos comenzaron, hermanos, a vivir en todo esto, hermanos, enseñanza, doctrina, dice allí, de que la cultura, hermanos, la cultura del hombre, dice allí que la filosofía griega, hermano, todas estas cosas se entremezcló allí, oh Señor Jesús. Entonces el hombre comenzó, como vivía en la esfera terrenal y no vivía en la esfera de la fe, hermano, dice allí que comenzó a depender de su sabiduría humana. Hermanos, decía allí que no es malo, hermano, la tradición de los hombres, ¿cierto? El cristiano le dicen que no puede tomar, no puede fumar, no puede bebidas alcohólicas. No, todo esto es malo, pero lo malo aquí es que esto reemplace a Cristo. Hermano, esto no puede reemplazar a Cristo. Y eso fue, hermano, lo que ocurrió allí en los tesalonicenses, que ellos, la cultura humana, la filosofía griega, cierto, los rudimentos del mundo, todas estas cosas, hermano, hubo una mezcla allí y entró el gnosticismo. Y decía allí de que el gnosticismo, hermano, era enseñanza, era filosofía griega allí. Dice que comenzaron ellos a hacerse preguntas que por qué la razón de la vida humana, la razón de los sufrimientos de la vida humana. Entonces ellos definieron allí, como eran hombres sabios, eran más sabios, dijeron allí de que los sufrimientos del hombre, los padecimientos del hombre era por la materia, porque el cuerpo del hombre era material, porque el cuerpo del hombre era carne. Entonces ellos necesitaban trasladarse a un conocimiento elevado superior, ¿verdad? Espiritualmente, entre comillas, pero no era un conocimiento mental por lectura de libros, sino era el traslado, despojarse del cuerpo y trasladarse a una esfera espiritual, supuestamente ellos para librarse, hermanos, de los sufrimientos, de los padecimientos. Y lo grave de todo esto es que todas estas cosas ellos lo quisieron introducir en la iglesia, hermano, en la predicación, allí en la iglesia, hermano, ¿para qué? Para desplazar a Cristo, hermano, y no es así, esto es errado, hermano. Nosotros vivimos a Cristo como nuestra realidad, no con prácticas que no son sanas, sino a Cristo como nuestra realidad, fluyendo en nuestro interior como vida. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Y nuestro hermano Henry continúa con el encargo. Aleluya. Amén, eso es, Señor, hermanos, así como compartía nuestro hermano Pablo, hermano, solamente hay un solo camino, y ese camino es Cristo, amén. Por eso, ¿qué tal si repetimos, hermanos? Comenzamos a ejercitar nuestro espíritu y diga, nuestro camino es Cristo, nuestro camino es Cristo, nuestro camino es Cristo, hermano, nuestro camino es Cristo. Esto que compartía el Señor a través de nuestro hermano Pablo en cuanto al ascetismo, todas estas cosas que nos desvían, hermano, por prácticas erradas, por prácticas que son tomadas en la mente humana, en la vida del alma buena, hermano. Y todo esto, hermano, tiene un solo resultado, y es que nuestro camino debe ser Cristo. Hermano, el Señor esta semana nos compartía en cuanto a la vigilia, también en cuanto al ayuno, hermano, que son palabras, son puntos, hermanos, bíblicos, pero lamentablemente son tomados
de otra manera, no son aplicados de la manera espiritual, sino que son tomados totalmente de la mente humana, de la habilidad humana. Y el ascetismo, hermano, comenzó esa práctica, hermano, en cuanto a privar el cuerpo. Pues el Señor nos decía privar el cuerpo en cuanto a las necesidades básicas como el sueño, la alimentación, la comodidad, todas estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque las personas consideraban que el problema era el cuerpo, era la carne, hermano. Y para que esto, hermano, fuera tratado necesitaban privarla, hermano, con todas estas cosas. Hermano, pero aquí el punto, ¿cuál es? El punto es que muchos practican estas cosas, decía el Señor. Lamentablemente algunos practican vigilias y ayunos para privarse del descanso y del alimento, y de esa manera subyugar al cuerpo. Esto no es bíblico, esto sí no es bíblico, esto es ascetismo. Los ascetas llegan a ayunar varios días hasta desmayarse y perder la conciencia, pues creen que de esa manera vencen la carne y no la van a vencer. No obstante, después terminan cayendo aún más en el pecado. Hermano, por eso iniciamos que nuestro camino es Cristo. Hermano, hoy el ayuno, hoy, hermano, la vigilia debe ser totalmente en el Espíritu, porque ella, cuando la hacemos en la línea dorada, unido a la palabra profética, va a traer beneficios para nosotros. Hermano, hoy el ayuno, hoy la vigilia, hermano, debe ser encaminada en Cristo. Hoy por eso salimos a las calles, hoy por eso hacemos inmersión en la palabra profética. El Señor nos decía que la inmersión en la palabra, hoy el Señor nos la ha dado también para tejer la obra de Dios en amor. Hoy por medio de la palabra profética, hoy por medio saliendo a las calles, estamos haciendo vigilia, estamos ayunando, nuestra alimentación, nuestra dieta, hermano, está cambiando. Hermano, estamos vigilando que el Señor va a regresar. Cuando salimos a salir a los centros comerciales, a las calles, orando por las personas, con el puedo orar por usted. Hermano, hoy el Señor quiere, hermano, que nosotros podamos renovar nuestra mente. Y hoy el camino para renovar nuestra mente, hermano, nos ha dado la inmersión en la palabra profética. Efesios 5, versículo 18 dice: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Hermano, antes bien, sed llenos del Espíritu, nos dice el Señor. ¿Cómo? Con salmos, con cánticos, himnos, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Hermano, hoy el Señor quiere que hoy por nosotros, por medio de la inmersión, podamos renovar nuestra mente. Mira, el Señor decía, la inmersión nos lleva a poner la mente en el Espíritu. Con la mente renovada, con la mente saturada del Espíritu, no confiamos en las habilidades humanas, sino que creemos en el poder de la verdad del Evangelio. Hermano, hoy esa fe, hermano, necesita crecer por medio de la inmersión. El Señor también nos hablaba en cuanto a la esperanza, esa esperanza que tenemos nosotros cuando el Señor venga, aquellos vencedores que reinarán con Cristo 1000 años, hermano. Pero hoy, un día, la fe y la esperanza no serán más útiles porque ya el Señor ha regresado. Pero ¿qué perseverar? El Señor nos decía, perseverar el amor. Y hoy, por medio de la inmersión en la palabra, para tejer en la obra de Dios, hermano, hoy la obra de Dios se necesita hacer en amor. Hoy cuando salimos a las calles a orar por las personas, hoy la obra de Dios se hace por medio de ese tejido, porque la obra de Dios no se hace ni por mi habilidad, ni por mi elocuencia, hermano, se hace en el tejido de amor, se hace en Cristo. Hermano, que el Señor nos lleve a ese camino. Recuerde, nuestro camino es Cristo. Nuestro camino es Cristo. Nuestro camino es Cristo. Hermano, nuestro camino es Cristo. Amén. Jesús es el Señor. Nuestro camino es Cristo. Nuestro camino es Cristo. Nuestro camino es Cristo. Nuestro camino es Cristo. Amén, aleluya, hermanos. Siguiendo con el hablar profético, en Romanos 12:1 el Señor nos habla. Así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias al Señor porque hoy estamos en unos tiempos difíciles, pero también estamos en los tiempos finales donde Cristo va a venir. Por eso que Pablo advirtió a los hermanos que los rudimientos del mundo tienen apariencia de sabiduría, pero no son según la palabra de Dios. Mano, hoy hay tantas cosas que nos están desviando al mover del Señor. Y necesitamos, por eso, sumergirnos en la palabra. Necesitamos hacer gritos de guerra. Por eso que el Señor nos está mostrando este camino, que es la salvación, que hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos direccionar a los hermanos. Por eso dice el Señor, el ascetismo es una doctrina filosófica que defiende la abstención de los placeres físicos y psicológicos, creyendo que ese es el camino para alcanzar la perfección y el equilibrio moral y espiritual. Mano, hay algo que necesitamos aprender. Es que hay tantas cosas que nos están haciendo desviar el camino de Dios. Por eso esa práctica fue una trampa de Satanás. Porque si todos buscan la espiritualidad de esa manera, refugiándose en cavernas y monasterios, no habría quien edificara la iglesia. Oh Señor Jesús, por eso la Biblia nos habla de hacer morir las obras de la carne. Necesitamos hacer morir este cuerpo. Necesitamos ser uno con lo que el Señor está hablando en su palabra. Por eso el camino de Dios no es dañar el cuerpo. El camino de Dios no es dañar el cuerpo, sino por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne a fin de vivir para Dios. ¡Aleluya! Así que debemos presentarnos al Señor para servirlo, predicando el Evangelio y edificando la iglesia. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Por eso, el camino de Dios, el camino de Dios, no es dañar el cuerpo, no es dañar el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? Aleluya, hermano, de verdad. Esto es lo que el Señor quiere. Ser que nosotros hoy podamos morir para estar en los celestiales. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Presentémoslo a Dios. Presentémoselo a Dios. Señor Jesús, presentémoselo a Dios. Él quiere usarlo como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, para ejercitar el Espíritu, el cuerpo necesita cooperar. La boca invoca el nombre del Señor y proclama porciones de la inmersión en la palabra. La boca invoca el nombre del Señor. La boca invoca el nombre del Señor y proclama la inmersión en la palabra. Y proclama la inmersión en la palabra. Por eso, hermano, en la calle, lleno del Espíritu, seremos usados para predicar la palabra profética y llevar a las personas a la salvación. Eso debe ser mi dirección, mi mover en Cristo, de llevar la palabra a las personas en las calles. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Bueno, gracias porque el Señor nos está llevando a que nosotros necesitamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional, que es lo que el Señor estaba transmitiendo a través de nuestro hermano Fabio
Y de verdad que sí, gracias al Señor por esta revelación, por esta línea que el Señor nos está llevando. Y esto está causando en nosotros una gran liberación, hermano. Jesús es el Señor. Hermanos, cuando nosotros morimos y resucitamos con Cristo, que es el tema del día viernes, morimos y resucitamos con Cristo. Amén, hermanos. Este morir y este resucitar con Cristo, hermanos, están incluidos muchas cosas. La redención realizada por el Señor también nos libra de los rudimentos del mundo porque estamos identificados con Él en su muerte. Entonces, hermanos, si nosotros estamos identificados con la muerte del Señor Jesús y todos los rudimentos del mundo han muerto juntamente con Cristo, ¿por qué si nosotros habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, ¿cierto? Lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20, siguiendo esta línea. Ordenanzas, reglas de conducta, como no hagas esto, no hagas aquello, no soluciona el problema, hermanos, de la carne pecaminosa. La solución para nosotros está en morir con Cristo. Entonces, hermanos, aquí por lo menos en este día, el Señor nos hablaba de una experiencia a través de nuestro hermano que compartió esto, nuestro hermano Pedro. Es algo que nos ayudó muchísimo, ¿cierto? Dice que él cuando tenía cierta edad, cuando él era adolescente, fue llevado a una conferencia durante 3 días en Belo Horizonte. Esto le ayudó muchísimo porque él, cuando salió de esta conferencia, ya el mundo no tenía ningún color, ningún sabor para él, ya esto ya prácticamente no le sabía absolutamente para nada. Pero cuenta la experiencia que cuando él estaba en la religión, porque también participó de eso, al igual que todos nosotros, a él le decían de que si pasaba por ciertos puestos de revista, tenía que taparse los ojos cuando veía cierta clase de revistas. Ya usted sabe a qué tipo de revista se está refiriendo aquí el hermano. Entonces, hermanos, esto no es ninguna solución. Ahora, esto tiene una aplicación con respecto a la ayuda que nosotros necesitamos brindarle a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Hermanos, hoy sabemos que están siendo sucumbidos, están siendo dañados por estas redes, ¿cierto? Por la internet, donde ellos ven ciertas páginas prohibidas que no deberían de ver porque es así, esto es destructivo. Pero hermanos, ¿cómo van a ser ellos libres de esto? ¿O cómo nosotros vamos a impedirles que vean estas cosas? Hermanos, la única manera de ayudarlos a ellos es haciendo inmersión en la palabra. ¿Cierto? Es ayudándolos a que ellos conozcan, tengan un contacto con el Espíritu que está en la palabra a través de la inmersión de la palabra profética. Hermanos, esta es la única manera como nosotros vamos a poderlos ayudar. Hermanos, otro punto que aparece aquí también en la aplicación de esta palabra es también el caso, la parte conyugal, la parte de los matrimonios, ¿cierto? En los matrimonios se ve mucho esta frase o este tipo de situaciones donde se dice, mi amor, no voy a volver a hacer más esto, ¿cierto? No, nunca más voy a hacer esto contigo. Hermanos, esto no funciona. Tampoco funciona el no manejes, ni gustes, ni aún toques, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, hermanos, si usted entre más promete y entre más hace esto, es mucho peor porque más la carne se levanta, más las situaciones se levantan y esto se vuelve algo peor. Lo único que funciona, miren este punto porque yo lo anoté aquí, dice, lo único que funciona, hermanos, es poner la mente en nuestro espíritu humano mezclado con el Espíritu de Dios. Hermanos, esto es lo único que funciona, ¿cierto? Poner la mente en el Espíritu, ¿cierto? Introducirnos en la palabra, meternos en el Señor. Hermanos, esto es lo que nos va a salvar, esto es lo que nos va a ayudar. Aquí dice que el problema que había del ascetismo y los demás conceptos gnósticos tiene como fin sustituir a Cristo y a su obra en la cruz por la sabiduría humana. Miren que esto trata de ¿qué? De reemplazar a Cristo. Todo lo que los hermanos estaban compartiendo ahorita, toda esta problemática que había con los colosenses, dice que Cristo ya solucionó este problema en la cruz, el problema de la carne, del pecado. Pese a ello, el hombre prefiere las cosas palpables del plano terrenal que vivir por la fe en Dios. Hermanos, aquí hay un punto muy importante que nosotros queremos tocar. Aquí es donde nosotros necesitamos experimentar la fe. Mi fe necesita ser expandida. Hermano, nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé mucha fe en la palabra de Dios para que esto se haga aplicativo, porque esta palabra no es doctrinal, esta palabra es más experimental. Esta palabra es lo que nos va a ayudar. Por eso considera los castigos o privaciones severas del cuerpo, que son la solución para restringir la indulgencia de la carne.
Esta sutileza de Satanás desvía el enfoque de la obra de salvación de Dios que realizó por medio de Cristo y anula la inutilidad del cuerpo humano en cuanto a su servicio a Dios, perjudicando en sí las consecuencias de la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, así como decía Fabio, hermano, nuestro cuerpo no puede ser aislado, nuestro cuerpo no puede ser sometido a sufrimientos ni nada de estas cosas, porque eso no va a servir para nada. Hermanos, un monasterio, ¿qué es un monasterio? Cierto, es subirse allá a un monte, cierto, y apartarse del mal, para que yo no entre en ninguna contaminación, para que yo no sea dañado y pueda tener una vida de espiritualidad. Hermanos, estas cosas no sirven, porque estas cosas, mira que son un engaño de Satanás, una sutileza, y esto lo que hace es que, hermanos, anula la función del cuerpo de Cristo, anula nuestras funciones, no nos deja predicar, no nos deja salir, no nos deja tener ese entrelazamiento de amor donde nosotros estamos formando este tejido de amor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? Ya para darle paz a nuestro hermano. Hermanos, acá en Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5, dice lo siguiente. No sabéis, vamos a leer desde el 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, aquí está el punto, aquí está la solución. Hermanos, aquí es donde yo necesito ponerle fe a esta palabra. Hermanos, esto es un hecho que ya Cristo lo realizó. La muerte de Cristo, ¿cierto? Y su resurrección es donde yo tengo que ser identificado, ¿cierto? ¿Dónde soy identificado yo y qué es la solución? Hermanos, cuando yo creí en Cristo, en el momento en que yo recibí al Señor, hermanos, en ese momento yo fui bautizado en el Espíritu, fui introducido en el cuerpo y comencé a funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde se hace real esto, hermanos? ¿Dónde se hace real esta palabra? En el momento en que yo soy sumergido en las aguas. Esto es un testimonio visible, esto es algo espiritual, pero esto es un testimonio visible que me hace y que me da la garantía a mí, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Señor pueda operar en nosotros su salvación, para que nos pueda librar de todo lo que dice el ascetismo, la anulación del cuerpo de Cristo, la anulación de nuestro cuerpo, el maltrato que no sirve absolutamente para nada. Hermanos, nuestra fe en Cristo es lo único que nos puede salvar. En su palabra, Jesús es el Señor. Vamos a continuar con esta línea. Amén, hermanos. Amén, hermanos, siguiendo con la línea y el encargo que el Señor trae con este fuerte encargo de la cruz o ascetismo, como finalizaba nuestro hermano Johnny. Este tema, hermano, es de suma importancia y hay que prestarle de verdad atención en cada paso, cada movimiento, porque no estamos lejos. Esto tiene que ver con nosotros. El Señor apuntaba algo a través del apóstol Pablo, y es que el apóstol percibió que la iglesia en Colosa estaba siendo influenciado por todas estas prácticas. Hoy nosotros no estamos lejos, no estamos ajenos. Por eso esta palabra debemos revisarla. Amén, porque podemos estar en ese ambiente creando todas esas cosas. Y el Señor finalizaba con un título que dice: libres del poder del pecado para servir a Dios. Repita conmigo: libres del poder del pecado para servir a Dios. Libres del poder del pecado para servir a Dios. Repita: para servir a Dios, para servir a Dios, para servir a Dios. Ese es el deseo, hermano. Por eso el Señor finaliza este encargo, porque Él tiene un deseo, hermano, con nuestro cuerpo, y es que coloquemos nuestros cuerpos, hermano, para servirle a Él. Que se pueda arder en nuestro interior. No estamos aquí con las prácticas ascéticas, donde el cuerpo se le daba, se golpeaba, y como compartían los hermanos, ayunaban para que el cuerpo fuera tratado, hacían vigilias extensas para que el sueño pueda y el cuerpo podía hacer. Hermano, que Dios nos libre. El ayuno es bíblico, las vigilias son bíblicas, pero direccionadas por el Espíritu. Todo debe ser direccionado por el Espíritu. Por eso el Señor en Romanos 6, vamos a tocar muchas citas bíblicas por causa de este tema, hermano. Este tema es bastante práctico
pero necesitamos basarlo a la palabra. Y el Señor nos llevaba a Romanos, una vez que el hermano Johnny toca Romanos 6, entramos ahí. Y Romanos 6, para seguir con ese mismo encargo, nos hablaba a través de Romanos 6, 7 y 8, dice, porque el que ha muerto, miren, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mire, hermano, entonces, que Dios nos lleve a esta realidad. No podemos seguir esas prácticas de los ascetas y que hoy podamos entrar, porque el Señor aquí se mueve, es como lo muestra Hebreos capítulo 11, 6. Voy a leerlo rápidamente también. Este es un asunto de fe. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vuelvo y reitero, hermano, ya no necesitamos estar golpeando el cuerpo, dándole ese. No, hermano, hoy nuestra actitud debe ser movernos en fe, porque es por fe, hermano, que podemos agradar a Dios, no son las prácticas judías, todo esto que influenció a la iglesia en Colosa. Entonces seguimos en Romanos 6, como les reiteraba, vamos a tocar muchas citas bíblicas. Si tiene dónde anotar, hermano, sería buenísimo. Romanos capítulo 6 nuevamente, gracias al Señor. Dice así, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Mire, la muerte no se enseñorea más de Él. Mire, estamos mirando un poco acerca de ser libres del poder del pecado, pero no lo vamos a hacer, vuelvo y reitero, con las prácticas de los ascetas, reprimiendo, castigando al cuerpo, flagelándose, siendo ayuno fuera de la práctica, fuera de la dirección del Espíritu. Hermano, es por fe que vamos a dar los pasos, por medio de la fe que podemos agradar a Dios. Y Dios necesita este cuerpo, claro que sí. Entonces dice, estamos en Cristo y no más en el viejo hombre. Y el Señor nos llevaba a Efesios capítulo 4. Gracias al Señor por Efesios capítulo 4, para que consideremos algo ahí, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a Efesios 4, ya vamos a mirar, porque es que ciertas prácticas, hermano, lo que hacen es volvernos individualistas, competimos, quién hace mejor las cosas, quién aguanta más en la vigilia, quién hace más días de ayuno. Hermano, y eso no hace parte del nuevo hombre. No, Señor. Mire cómo lo muestra Efesios capítulo 4, 22, para que revisemos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mire, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué es importante despojarnos del viejo hombre? Dice, porque él está viciado, hermano, tiene vicios. Y dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, estas prácticas que nos llevaban a ser individuales, de pronto a creernos más que ciertos hermanos, porque yo aguanto más, usted hace más días, yo hago esto, yo hago aquello. Eso nos hace a usted y a mí individualistas. Eso no hace parte del nuevo hombre. El nuevo hombre, hermano, el nuevo hombre, mire, vamos a hablar un poquito. Dice, el nuevo hombre no es individualista, sino colectivo. Aleluya. Dígale al hermano que está al lado. El nuevo hombre no es individualista, sino colectivo. Mire, ¿qué más? Es el cuerpo de Cristo, aleluya. La iglesia, la nueva creación, el nuevo hombre. Hermano, entonces es importante, hermano, es importante revisar, hermano. No queremos tener competencia, que quién hace. Cierto hermano preguntaba que cómo se diferencia entre la práctica de los ascetas y del espíritu. Hermano, porque cuando hacemos ciertas prácticas, eso nos aísla, nos vuelve individualista, independiente. Pero el nuevo hombre es colectivo, nos buscamos unos a otros, nos amamos unos a otros, estamos claros en una misma visión,
servimos para el cuerpo. Lo que hacemos, hermano, es para la edificación del cuerpo. No lo hacemos para mostrarnos, para que sepan que yo soy fuerte, que yo soy el que mejor hago las cosas. No, hermano. El nuevo hombre no se mueve así. Entonces, siguiendo, dice en Efesios 2, 15 y 16, vamos a mirar Efesios 2, 15 y 16, como les reiteraba, son muchas citas, hermanos, para estar claro en esto. Mire, aboliendo en su carne las enemistades, hermano, mire, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Vuelvo y reitero, todas estas prácticas ascetas que trataron de influenciar a la iglesia en Colosa, lo que produjo fue individualismo, hermano. Eso no es del nuevo hombre. Por eso, el 16 dice así, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, hermano, aleluya, en un solo cuerpo, matando, mire, en ella las enemistades. Que Dios nos guarde, hermano, en la vida de la iglesia, tener enemistades, tener competencia, de quién habla mejor, de quién hace las cosas, de quién aguanta más, de quién ayuna más, de quién vigila más. Hermano, hay que tener cuidado con eso. Que Dios nos guarde, hermano, podamos tomar la línea de la cruz, porque como el Señor hablaba, la cruz o ascetismo. Usted y yo necesitamos revisar, la cruz o ascetismo. Amén. Entonces sigo, el Señor nos hablaba, dice que la cruz de Cristo destruyó ese cuerpo, aleluya, que es la carne de pecado. ¿Dónde está eso? En Romanos 8. Vamos a ir a Romanos 8, aleluya, por Romanos 8. Gracias al Señor por Romanos 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está todo, hermano. Seguimos avanzando y el Señor nos mostraba, dice, los cristianos fueron tan presionados, hermano, por el judaísmo, que el apóstol Pablo tuvo que instruir a las iglesias. Mire la preocupación del apóstol Pablo. Dice, solamente, mire, escuche esto, solamente un vivir afirmado genuinamente en Cristo, mire, solamente un vivir afirmado genuinamente en Cristo vence los deseos de la carne. Señor, ayúdame, yo necesito esta realidad, necesito no tener a Cristo como superficial, sino como mi realidad. Líbrame de entrar en estas prácticas del ascetismo. Que el Señor nos ayude. Y para ir finalizando, dice que podemos comparar la ley del pecado, mire, y de la muerte con la ley de la gravedad, a lo cual estamos todos sujetos. ¿Por qué la ley de la gravedad? Porque como el Señor hablaba a través de los hermanos, decía, hasta el ejemplo del matrimonio, cuando hay situaciones en la pareja, uno, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Hermano, es como sostener este libro aquí. ¿Por cuánto tiempo lograría yo en esta posición tener este libro aquí? Hasta un tiempo determinado. Así está hablando el Señor de la ley del pecado. Por eso lo comparan con la ley de la gravedad. No podemos, por eso necesitamos, hermano, la realidad de Cristo. Cristo debe ser su realidad y la mía. Que Dios nos ayude. Quiero terminar orando, hermano. Señor Jesús, no nos dejes, Señor, estar con estas prácticas ascéticas donde se golpea el cuerpo, donde nos lleva, Señor, a ser individualistas, nos lleva a mantener, Señor, una imagen superficial sin realidad. Ayúdanos, Señor, solamente un vivir genuino en ti podemos vencer todo esto. Ayúdanos, Señor, a salir de toda apariencia. Usted sabe que hay fachadas. Usted sabe, Señor, y conoce nuestro vivir. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, para que tengamos la realidad de Cristo. Señor, no queremos más entrar en la ley, necesitamos tu realidad, porque es usted el único que puede vencer esto. Ayúdame a mí, Señor, para que pueda hacer tu expresión donde esté.
presentar nuestros cuerpos, Señor, como sacrificio vivo, santo, agradable, porque este cuerpo tú lo necesitas. Lo entregamos a ti, Señor. Te rogamos para que sea para tu servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Unos minutos más, hermanos. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Ya para finalizar, hermano, queremos pasar unos encargos para que usted esté orando, pero también podamos participar de todo lo que el Señor nos está dando. Hermano, mañana sábado, hermano, a las 5:30 de la mañana, el Señor espera a todos los hermanos del sector A. Mañana es la reunión de vida saludable, de oración, de alegría, de inmersión, de gritos de guerra, orar por los intereses del Señor. Entonces el Señor espera a todos los hermanos del sector A, los hermanos del sector San Jorge, Villa Rosario, Mareigua, San Fernando, todos esos hermanos. El Señor los espera mañana, puntuales, a disfrutar del Señor. Amén. Hermano, mañana mismo también, en las horas de la mañana, el Señor también cita a los hermanos del sector ya B para el servicio de aseo. Todos los hermanos del sector B, el Señor mañana los convoca para hacer este servicio de aseo, hacerlo en el amor, en el tejido de amor, lleno de vida, lleno de espíritu. Amén. Hermano, mañana también a partir de las 8 de la mañana, hermano, el Señor espera a todos los adolescentes y jóvenes. Hermano, mañana un tiempo de inmersión, de palabra, de gritos de guerra, de transcripción, y salimos a las calles, hermanos, a alcanzar a las personas con ese tejido de amor. Hermano, usted también puede participar, hermano, de esta salida, unido con los jóvenes. Amén. Hermano, recordamos, hermano, también la reunión del domingo, la reunión del partimiento del pan, la fiesta del Señor. Estamos todos cordialmente invitados. Hermanos, recordamos también que del 16 al 17 de septiembre aquí tendremos una casa de adolescentes. Amén. Casa de adolescentes, hermano, un tiempo. Eso inicia el día 16, el sábado a las 8 de la mañana, finalizando el día 17 a las 12 del mediodía. Entonces vamos a estar con todos los adolescentes un día y medio, durmiendo, hermanos, hasta fuera de sus casas, aquí en el local de reunión, hogares de hermanos. Hermano, un tiempo con el Señor en la inmersión, palabra profética, gritos de guerra, transcripción. Hermano, todo lo que el Señor está dando a través, en todas las casas adolescentes, en toda la tierra. Amén. Hermano, también queremos pasar un anuncio en cuanto a la reunión de oración del fin de semana, de esta semana que se acerca. Hermano, la reunión de oración esta semana va a ser el día lunes, no va a ser el día martes como normalmente se viene haciendo en cada sector, sino que en comunión con los hermanos, la administración, por esta semana, solamente por esta semana, este día lunes, la reunión de oración va a ser en los sectores. Amén. Entonces, de todas maneras, el domingo se va a estar confirmando, recordando. Entonces, todos estos puntos, hermanos, para que estemos orando. Amén. Entonces, hermanos, Jesús el Señor, sigamos adelante, sigamos avanzando, que nuestro camino es Cristo. Jesús es el Señor. Quiere arremeter sin dar tregua.